Aleluya. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Sí, Señor. Amado y eterno Redentor, tú hablaste y así mismo lo has hecho. Hoy venimos a ti, Señor, en una expresión de gratitud, reconociendo nuestros pecados, porque aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que todas han sido derrotadas a través de la cruz del Calvario. Porque el poder de la sangre de Cristo es lo más grande y magistral que hemos visto en nuestra vida. Reconociendo que esa sangre es derramada por el amor perfecto que echa fuera todo temor en tus hijos. Hoy te damos gracias por lo que hiciste y venimos, Señor, con gratitud a recibir la dimensión espiritual a donde tú nos vas a elevar en esta mañana, que es superior a la que estábamos, por lo cual hemos creído y así mismo recibiremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor. Siéntense ahora. Hermano, toda nuestra vida, y aquellos que están por internet, se basa en nuestras decisiones. Lo que tú decidas en la vida es lo que realmente vamos a tener. Así que todos los que hemos creído en Cristo decidimos por Cristo. Amén. Hoy la titularidad de la predicación es: examina tu nivel de fe. Fíjese que es bien llamativo este título: examina tu nivel de fe. La Biblia describe que hay 3 niveles de fe. Así que Él quiere llevarnos a una dimensión superior a la que estábamos. Pero tenemos que autoexaminarnos en una reflexión divina para saber cuál es el nivel de fe donde yo estoy. Y tenemos que entender que Él nos hizo a nosotros y nosotros tenemos la existencia real de nosotros en la raíz del corazón de Cristo. O sea, nosotros no venimos porque sí, sino teníamos una razón existencial que nace en el Espíritu de Dios para traernos a este mundo. Por lo tanto, tenemos que buscar esa raíz de donde vinimos, esa raíz espiritual que hizo la existencia de nuestra realidad vivencial en nuestra vida. Es decir, la existencia de nosotros tiene una raíz espiritual en el corazón de Cristo. Amén. Así que todos siempre tenemos adversidades, vamos a tener diferentes situaciones, pero todas, sin excepción, hasta las metidas de pata que hacemos en arroz y habichuela, tiene un propósito de bendición. Y no les recomiendo que se equivoque, pero tiene un propósito de bendición porque Él cambia nuestro lamento en baile. Así que esto va a ocurrir así si ponemos el foco correcto en Él. Y mire el detalle que vamos a empezar a hablar de esto de Marcos 11, versículos 20 al 24, que es el versículo de la higuera. Dice: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque ya Jesús lo había declarado. Y fíjese que sigue diciendo el 21. Entonces Pedro, acordándose de lo que había escuchado que dijo Dios, el maestro, en el original dice rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y dice, espérate, Él lo dijo y ocurrió. Ahora miremos esto en detalle, mira el 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe. Ese versículo, tened fe, se circunscribe una sola palabra llamada pistis. Y ahorita vamos a entrar a esto, pero quiero que vean lo importante de tener fe en Dios. Y el 23 sigue diciendo,
Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Por qué? Porque usted como creyente es lo que dice Dios, y lo que dice Dios en usted es lo que Él dice que tiene que hacer. Y mira el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, hay una clave importante, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios no falla. Creed que recibiréis y os vendrá. Quiere decir que los discípulos vieron el resultado de lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que esa higuera se iba a secar desde la raíz. Esto llama la atención. Porque ¿cuál es nuestra raíz como creyentes? El origen de Él en el corazón de Él. Éramos espíritu antes que estuviéramos en la carne. Por lo tanto, el espíritu sobrepasa en obediencia y somete a la carne a la obediencia de la realidad por lo cual existimos en la tierra. ¿Se entiende eso? O sea, que tú viniste con un propósito. Por lo tanto, tienes que tener la visión del que te llamó para ese propósito. Porque nuestra raíz de origen está en el alfa y el omega, en Él, en el eterno, cuando es antes y después, y siempre Él. Por lo tanto, nuestra raíz existencial de la verdad está en Él exclusivamente y únicamente en Él. No hay otra, no existe. Porque con Él todo y sin Él nada, y el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Así que nos deja ver claro que la raíz de origen de lo que somos, que es en Él, nosotros tenemos que reconocerla a través de su palabra y su relación de Él con nosotros y nosotros con Él, para que podamos darnos cuenta de la grandeza de su poder. Entonces, cuando entramos en esa dimensión profunda, nos damos cuenta de cuán grande es Él. No es de otra manera. ¿Por qué? Porque Él se revela a los de Él. Y nosotros tenemos que tener el entendimiento de que el entendimiento de lo que es Él es a través del conocimiento de nuestra propia raíz existencial en el espíritu. Por eso Él dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Porque el espíritu de Él es la verdad. ¿Lo ves? Amén. ¿Lo va entendiendo? Así que Él le ordena a este monte, échate al mar. ¿Qué significa esto? Que vamos a necesitar la fe. ¿Y quién es el autor y el consumador de la fe? Él. Pero vamos a necesitar la fe puesta en Él, cuya raíz de origen existencial para nosotros es Él. Por lo tanto, si nosotros entendemos que nuestra raíz existencial del origen es Él, vamos fácilmente a empoderarnos de lo que es la fe en Él, para entonces entrar en la dimensión espiritual, a la dimensión física, y llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechos por el poder de su presencia. Amén. Gracias. Fíjese que van a venir situaciones en nuestra vida que tendrán que aplicar esta fe con autoridad directa. Primero en la fe espiritual, para que se manifieste en la esfera natural. O sea, que la esfera espiritual, y yo siempre se lo he dicho a ustedes, es la que domina la esfera natural. Porque todo lo que ocurre en la tierra ya primero ocurrió en el cielo. Amén. Así que, empoderándonos de esta palabra y del conocimiento de su verdad, vamos a ver los niveles de fe donde estamos parados. ¿Qué nivel de fe tú estás viviendo? ¿Para qué? Para que Dios te pueda promover al próximo nivel de fe. Reconociendo que a través de su palabra está la contextura del reino de Dios dividido en tres partes, por lo tanto, así mismo es su fe. 3 niveles. Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Todos
es la marca de Dios en todo lo que hacemos. Y Él está donde quiera dejando su firma para que sepan que es Dios. Así que hay 3 niveles de fe. Y se supone que a medida que tengamos años de vida y conocimiento de Él, nuestros niveles de fe vayan aumentando. ¿Por qué? Porque es propósito de Dios que crezcamos y que la constitución del reino en nosotros se establezca completo. Ahorita daba yo la clase de las 3 partes de la personalidad, y en las 3 partes de la personalidad Él tiene un propósito de que se consoliden en Él para que podamos alcanzar la visión y el propósito de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que Él quiere, y para eso necesitamos tener fe. Hebreos 11:1 nos dice claramente que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que si usted se lo sabe de memoria, en arroz y habichuela, fe, en arroz y habichuela en puertorriqueño, fe, ve lo que no se ve, lo invisible. Pero la fe toca ¿qué? Lo intangible, lo que usted no puede tocar. Pero la fe lo toca. Por lo tanto, la fe es dueña de lo imposible. ¿Lo va viendo? Se lo estoy diciendo, es lo mismo que dice la palabra, pero en arroz y habichuela, para que usted lo agarre. Cuando no desarrollamos la fe que Dios nos quiere dar, nosotros somos los que estamos perdiendo la bendición de entrar en una dimensión espiritual superior y vivir en un ámbito terrenal de mayor calidad y estilo de vida. Por eso la palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, creo que es Gabriela. Sin fe, vamos a leerlo completo porque así que termina Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí hay una parte muy importante, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, cuando nos acercamos a Dios, crea que somos galardonador de los que le buscan. O sea, que tú entiendas claramente que cuando tienes fe, entonces tú creas realmente que te mereces lo que Dios te va a dar. Y Dios dará algo malo. La palabra sigue diciendo, un hijo le pedirá un pedazo de pan, le dará un escorpión. Cuanto más el Padre que está en los cielos, que nos ama a todos. O sea, quiero que vaya viendo este principio, porque esto tiene un fundamento esencial para nosotros elevar nuestro nivel de fe. Sé que Dios quiere regalarte lo mejor de lo mejor. Y a Dios le interesa sobrenaturalmente que vivamos en paz, en gozo, y no por las circunstancias, sino que vivamos por encima de las circunstancias. Por eso es que Dios llama a su pueblo a ser cabeza y jamás nunca cola. Por encima de las circunstancias. Así que vamos a examinar el primer nivel de fe, que es el que siempre usualmente está la persona batallando, luchando en el intelecto, pero de vez en cuando también titubea. O sea que la duda juega con él. Por lo tanto, es inconstante en su forma de ser, actuar, pensar y decidir. Esa inconstancia es importante que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. La lucha siempre, las batallas en el intelecto, siempre van a luchar contra la esperanza y van a marcar una incertidumbre de dudas en el ser humano. La persona normalmente en el primer de fe dice, bueno, yo sé que Dios lo puede hacer, pero no sé si lo hará. Vamos a ver qué Dios va a hacer. Entonces, ese tipo de actitud no te pone en la fe correcta para recibir en el momento preciso lo que Dios te quiere dar. Vamos a ver un ejemplo aquí de Mateo 6, 25 al 30. Que esta es Jesús hablando de las aves del cielo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, sino por vuestro cuerpo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más
que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjese que nos está diciendo algo que lo vemos muy común y corrientemente, pero no lo apreciamos. Nos gustan ver las palomas, nos gustan ver los guacamayos, nos gusta ver los mozambiques, pero ¿quién los alimenta? Y cuando usted mira las aves y el vestimento de ese plumaje tan bonito, son preciosas, pero ¿quién las alimenta? No nos damos cuenta, pero Dios las alimenta. Mira cómo sigue diciendo el 26 al 30. Voy cortito con esto. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros mucho más que ella. Esto es para que nosotros tengamos un entendimiento más claro. Y sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por mucho que tú te afanes, ¿podrás tú cambiar lo que Dios destine para tu vida? Lo que podemos hacer es dañarlo, pero no podemos adquirir nada mejor que lo que nos quiere dar. Mira el 28. Y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Y el 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. O sea, con el dinero más grande del mundo y con todas las facilidades que tenía, no podía vestirse mejor que ellos. En la comparación, y mira el 30 que te dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, es decir, que se quema, Dios la viste así, ¿no podrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe, vestirlo mejor ustedes? O sea, darle algo mejor. Fíjense que nos trae esta parábola explicada como una realidad contextual de vida para que nos situemos en tiempo y espacio donde está nuestra raíz de origen. Está hablando del corazón, pero el corazón es el intelecto. ¿Dónde está? Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 8, 23 al 26. 8, 23 al 26. Este habla del viento de las olas del mar. Mira lo que te dice aquí. Y entrando a él en la barca, sus discípulos le siguieron. Él estaba orando en el monte, ¿verdad? Y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y el 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él estaba tan preocupado que dormía. ¿Usted va a estar entendiendo la contradicción de esto? Pero él dormía. Y mira el 25 lo que sigue diciendo. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el 26 le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Estos son ejemplos que nos dejan ver que nosotros tenemos una fe que debería de profundizar más allá de lo que normalmente hacemos para que podamos trascender en la raíz de origen espiritual y se tome dominio de la esfera espiritual en la esfera natural. Cuando andamos en una dimensión reconociendo que esta sencillez, y él la llama poca fe, es porque realmente andamos luchando en nosotros mismos y titubeando y dudando y usando el intelecto para hacer las cosas y cuestionándonos aquí. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque entonces vamos a permitir que las circunstancias moldeen mi forma de pensar, mis actitudes y mi gozo. Y eso no es. Porque nuestra raíz de origen está en Él. Y si nuestra raíz de origen está en Él, es a Él que tenemos que seguir mirando y creerle lo que Él dijo, no por las circunstancias, no por nuestros propios recursos, no por nuestras propias habilidades, no por las cosas que tenemos, no por las cosas que hemos estudiado, sino por lo que Él dice que será. Entonces, cuando entramos en esa dimensión, nuestro nivel de poca fe empieza a incrementarse.
Pero ¿qué pasa en este nivel de poca fe? Santiago 1, 6 al 8, nos advierte de este tipo de fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que cuando somos inconstantes, vamos a dividir la lealtad de Cristo con la lealtad al mundo. Y esto es importante que lo entendamos. Porque si nosotros permitimos que las circunstancias cambien nuestra actitud, estamos dejando de ser verdaderamente leales y fieles a Dios y estamos dividiendo la lealtad con las cosas del mundo. En otras palabras, tienes un pie en la iglesia y un pie en la calle. ¿Y qué dice la palabra? Los tibios los vomita Dios. Shakespeare decía, ser o no ser, o eres o no eres. Y nosotros tenemos que ser de Cristo. Así que la lealtad entre el espíritu y la carne no se puede dividir. Nunca divida la lealtad de Cristo con la carne ni el mundo, porque si no va a estar derrotado. Eso produce lo que llama Santiago inconstancia. Y créame, Dios puede escuchar nuestras oraciones y a veces se atrasan por la deslealtad espiritual que el pueblo de Dios tiene. Dudando de que si lo recibirá, porque las circunstancias, porque el tiempo, porque ha pasado tanto rato y no veo eso. ¿Acaso la palabra no dice que Dios es eterno? O sea que antes del tiempo ya Él era, pero también dice que después del tiempo también era. Por eso es el alfa y el omega. Y no es la raíz de origen de nosotros en el espíritu en Él. ¿Dónde estamos mirando? Tenemos que visualizar esto. Por lo tanto, nuestra fe no puede ser este tipo de fe, porque esa es la fe que no le agrada a Dios. Eso deshonra a Dios. Entonces tenemos que preguntar nosotros, ¿dónde está mi enfoque? ¿Dónde está el enfoque de mi mente? ¿En las circunstancias, en los hechos que veo o en lo que Dios me dijo? Esto es importantísimo que lo visualicemos, hermano. ¿Creo yo en la omnipotencia de Dios, en que todo lo puede? ¿Creo yo en la omnisciencia de Dios? ¿Creo yo incondicionalmente en su poder y su gracia y misericordia? Muy importante. Este tipo de fe es el que dice, ¿se olvidó Dios de mí? ¿O no se olvidó Dios de mí? O sea, cuestionas a Dios. Y fíjese el ejemplo de Marcos 9, 17 al 29, que es una fe que titubea, una fe que duda. Mira este nivel de fe. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Mira lo que pasa aquí. El cual donde quiera que le toma, le sacude. No dice que le toma, es que le toma que el demonio. Donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo. O sea que entra en un shock epiléptico, en convulsiones. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera el demonio, pero no pudieron. ¿Qué hace el enemigo cuando tienes poca fe? No te deja reprender los demonios, porque si saben que tu fe es pequeña. Ellos lo saben, pero hoy tú le vas a decir, mi fe es grande. Porque para eso es que estamos aquí. No es para que Él se encarezca, es para que Dios sea engrandecido. Así que no pudieron. Esa es la queja a Jesús. Y mire el 19. Y respondiendo Él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y usted dice, pero ¿qué pasó ahí? Porque vieron la teoría y se colgaron en la práctica. Y Él tenía que hacerle una retrimienda
para que ellos pusieran énfasis en lo que Jesús les dijo que había que hacer correcto. Y mira el 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. ¿Verdad? Llegué donde me van a echar para afuera. Voy a destituir este cuerpo. Eso usted lo ha visto aquí. Empieza a dar cantazo. Y se quieren destruir. Sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarejo. O sea que el demonio sabía que cuando llegó a la presencia de Jesús, automáticamente él lo iba a echar fuera. Y ya no podía ser más dueño de ese cuerpo. Y por lo tanto el enemigo quiso intentar arrebatarle la vida al cuerpo para llevárselo al infierno. Pero no había poder. Y Dios, en su infinita misericordia, nos trae esto como ejemplo vivencial para que entendamos lo importante que son los niveles de fe como creyentes. Y mira el 21. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Desde niño. O sea que esto no viene de ahora, pero nadie puede resolver ese problema. Desde niño. Y sigue el 22 diciendo, y muchas veces le echa en el fuego para tratar de quitarle la vida, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora yo te digo, párate ahí un momentito. Si la raíz de origen de nosotros es del corazón de Dios, y Él nos hizo a la imagen y semejanza de Él, es de Dios que nosotros suframos, que nosotros tengamos disidencia con el poder de Dios, creyéndole la mentira de este mundo y no buscando su rostro, cuando Él nos llamó para ser criaturas de imagen y semejanza a Él. De ninguna manera, diría Pablo. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿cómo la iglesia no se va a empoderar de poder y autoridad para vencer las tinieblas? ¿Cómo la iglesia no va a venir a las enseñanzas de los martes para empoderarse contra ese tipo de oscuridad? Por eso yo le digo al enemigo, saca tus sucias y asquerosas garras del infierno de esa vida, en el nombre de Jesús. Dice, ¿por qué es tan enfático? Porque son sucias y asquerosas. Y las cosas se llaman por su nombre. Y cuando usted entiende esta profundidad, usted adquiere un nivel de fe, wow, que no va a tener miedo a enfrentarse a lo que tenga que enfrentar. No va a tener miedo. El miedo que lo tenga el diablo. Y mire, sigue el 23 diciendo, vámonos hasta el 29. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, que si tú puedes creer en mí, eso es nada. Tan sencillo. Pero tienes que creer en mí. Y sigue el 24, corridito ahora. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea que el padre reconoció que era débil, imperfecto, y Dios en su misericordia lo ayudó. Y mira el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjese qué importante este versículo, espíritu mudo y sordo. A veces yo he visto gente aquí que cuando tú les reprendes al demonio empiezan a hacer así. Y yo le aguanto a la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque no puede escuchar lo que le estoy diciendo y entra en negación para que se crea con la autoridad legal de ese espíritu mundo quedarse en ese cuerpo. Y yo le aguanto a la cabeza. A veces llamo a la pastora si es mujer para que no crea que uno la está tocando. Y lo digo así abiertamente porque el espíritu mundo te va a decir otra cosa. Es por eso que le aguanto a la cabeza. Para que entonces el movimiento no pueda gesticular una acción legal del enemigo quedarse en ese cuerpo. No lo pueda negar a Cristo. Entonces escuchan y aceptan.
Ese es el mundo espiritual. Pero tú tienes dominio con un discernimiento de espíritu para ayudar las vidas. No es para que diga, sabes más que nadie. No, aquí que sabe Dios. Que conte en acta y toda su gloria es para Él. Y dice la palabra que no comparte su gloria con nadie. Así que no somos nada. Y por Él somos. Para Él somos y de Él somos. Que es importante esto. Mira, sigue diciendo aquí. Y no entres más. O sea que le cerró la puerta. Y mira el 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. No, es que después que pasan estas convulsiones, energéticamente se quedan en una necesidad de una recuperación y toma un tiempito en lo que el aliento de él se restablece. Y el 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué pasó? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino es con oración y ayuno. Ahora bien, eso no es que usted va a pasar hambre, eso no es que usted va a orar un ratito y ya está, sino que la oración y el ayuno habla de una intimidación con el Señor, donde está usted solo una integridad con el Señor de pureza y firmeza para hacer la obra que Él quiere que usted haga. Y Él les dijo eso para explicarle por qué ellos no habían podido hacerlo. Exactamente lo mismo que pasa en la iglesia, hermano. La iglesia tiene que empoderarse porque tiene todas las herramientas para derrotar todo lo que se ha de enfrentar. Pero si no se endereza para lo que Dios quiere hacer, no lo vamos a poder lograr. Santiago 1, 6 al 8. Nos advierte claramente de qué no debemos hacer. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por un viento y echada de una parte a otra. Es decir, es inconstante. Y Dios no está en la inconstancia. Por lo tanto, Él nos está diciendo algo que debemos evitar y que el mundo de allá afuera te lo quiere sembrar. Y tú tienes que rechazarlo. Mira el 7 como sigue diciendo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ese es el hermano de Jesús que dejó eso escrito. Y mira el 8 que sigue diciendo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que si nosotros no somos constantes creyendo lo que Dios dice que va a hacer, no esperemos que Él lo haga porque nuestra fe ya está derrotada. Así que ese es el primer de fe que lo vamos a superar. El segundo nivel de fe es el que no se enfoca en las circunstancias, sino en Dios. Este nivel es el segundo nivel de fe, es el creyente maduro y no admite vivir con duda ni temor. Se basa en todo por la palabra. Pone su foco en Dios y no en las circunstancias. Dice, no me rindo, yo confío en Dios. Y te mantienes en la expectativa de sus promesas. El ejemplo que trajo la Biblia aquí es el de Mateo 8, del 5 al 10, que es el del centurión, que es un soldado romano. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. El 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Y mira el 7 lo que dice. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y llama mucho la atención porque el 8 dice, respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese que en este relato está hablando de una persona gentil, no cristiana. Sin embargo, tenía fe
para creer que él solamente podía decir la palabra y será hecho. Pero mire que esto es una fe intelectual. Esto no es una fe espiritual. ¿Me está entendiendo? Porque él no tenía el Espíritu Santo, pero sí entendía el mecanismo de obediencia, porque militarmente es así. En la milicia militar a ti se te dice, ese monte que está ahí, tú lo vas a conquistar. Y tú vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Inclusive te encargan la cabeza de alguien para que puedas conquistar eso. Y tú sabes que tienes que ir tras esa cabeza. ¿Por qué? Porque esa es la que comanda a todos los demás y tú lo tienes que derrotar para poder entrar. Y él entendía ese principio. Así que él le decía, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero mira lo que sigue diciendo el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. O sea que él entendía los mecanismos de obediencia, todo en intelecto. ¿Se está dando cuenta? Y mira el 10 lo que dice. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que Jesús se maravilló y lo exaltó, siendo él completamente gentil por su gran fe. Quiere decir que el raciocinio del hombre por la fe y la verdad de la obediencia, Dios le honró. Y fíjese qué interesante es, porque cuando usted ve esto, ¿cómo es posible que un gentil pueda ser más obediente y no tengan el Espíritu Santo que los creyentes hoy en día? Nos tenemos que cuestionar qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué esto está pasando? Porque yo vengo un domingo y el otro domingo no vengo, y vengo un martes y el otro martes no vengo, y vengo un jueves y el otro jueves no vengo. ¿Por qué pasa? Ni siquiera podemos tener una fe intelectual. Tenemos que cuestionarnos qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo no estoy cumpliendo con esto cuando esta es mi propia bendición? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y no queremos ligadura con las tinieblas. Pero en esa decisión que no está conforme a la voluntad de Dios, se están metiendo las tinieblas. Y no queremos tinieblas en la casa. Queremos tener autoridad, pero estamos cediendo la autoridad al enemigo. Y siempre tenemos una excusa para no ir. Yo no digo que hay una situación que de momento que surge y no, mire, es normal, claro que sí, pero no debe ser la rutina. Si es la rutina, algo pasa que no estás en el orden correcto. ¿Cómo es posible? Esto es una iglesia, hermano, que se enseña la palabra de autoridad y de poder. Aquí no se viene a pasarle la mano al pecado. Aquí se habla por la Biblia todo. ¿Sabe cuál es la próxima clase? Para el martes. La doctrina de Satanás contra la iglesia. Y usted me va a decir, y está en la iglesia, porque se lo permiten. Le pongo un ejemplo porque es realidad. O sea, yo no vengo aquí a pasarle la mano al pecado, ni a decirle que es bonito. No. Vamos a hablar la verdad, porque esto se trata de salvación. Y ni tú ni yo podemos comprar la salvación. Y no hay dinero en el mundo que la compre. Es nosotros en Dios. La cosa es que, fíjese que Jesús admiró la obediencia de esa persona. Y por la obediencia, aún no siendo cristiano, le dijo, te voy a ayudar. Y resolvió el problema de su siervo, del centurión. Así que Dios quiere elevarte a un nivel superior. Porque Dios quiere que te empoderes de esa fe para que puedas hacer lo que dijo ahorita en Marcos 11, que vamos a remarcarlo ahora. Por lo tanto, es importante y tienes que vivir en el orden de Dios. Por eso es que la iglesia no puede cumplir con las enseñanzas y con todas las cosas, porque se sale del orden de Dios y como el enemigo se mete, el cablecito de conducción eléctrica, surge una interrupción. Donde entonces las cosas importantes de Dios no se ven porque hay una interrupción para entender lo que Dios quiere hacer.
Y por eso es que la iglesia es inconsecuente e inconstante en su asistencia para el aprendizaje. ¿Cómo yo no voy a querer vivir del manantial que me da la vida eterna? ¿Cómo yo no voy a buscar de Dios cuando ahí está mi bendición y la de mi familia? ¿Cómo yo no voy a buscar de Dios cuando todo lo que Él hace para mí es bueno, agradable y perfecto? Y a veces la iglesia no lo agarra, pero hasta hoy. Hoy es el detente de esa equivocación. Amén. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Este tercer nivel de fe es la fe que descansa en Dios. Es la fe perfecta que echa fuera todo temor. Es la fe que va a declarar que está hecho, o sea, que lo da por sentado. No por lo que vea, sino por lo que él ha creído. No por lo que se vea o diga la gente o las circunstancias, sino por lo que ha creído. O sea que lo que pidió por la palabra de Dios, lo veremos como un hecho. Porque pedimos por la palabra de Dios en el tribunal donde se deciden las cosas que van a ocurrir en la tierra, el tribunal celestial. Y si en el tribunal celestial dijo que sí, en el tribunal celestial se va a decidir lo que va a ocurrir en la tierra. Y lo veremos en la tierra, llueve, trueno, relampaguee, tal de lo que sea, pero lo vamos a ver. Porque Dios no se equivoca y es perfecto. O sea que, por lo tanto, ya no luchamos nuestras propias fuerzas, sino que creemos que ha sido hecho. Porque si Dios dijo en el cielo, ya se verá en la tierra. Tú y yo no ponemos el tiempo de verse las cosas, pero se va a ver, porque ya en el cielo ocurrió. Esa es la fe que Él nos quiere elevar. Mira lo que dice en Marcos 11, 14 al 20. Porque esto es una fe perfecta que descansa en Él. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. O sea que la maldijo desde la raíz. ¿Por qué la maldijo desde la raíz? Porque Él sabe que si nuestras raíces están en Él, no hay manera de que no se pueda cumplir lo que Él dice que es. Y si Él te dijo eso es, no importa lo que se vea, no importa lo que hayan dicho, no importa que se caiga el mundo en cantito, se va a cumplir lo que Él dijo que era. Y esa es nuestra fe, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación, lo dice el salmista. Y mira lo que sigue diciendo el 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Fíjense que es interesante porque Él está enseñando que la iglesia no es un negocio. La iglesia es el negocio de Jesucristo. Y si tú puedes mandarle los chavos a Jesucristo, pues mira, a ver, dime, porque yo todavía no sé. ¿No acaban de entender eso? Sí, se necesita el dinero para pagar las cosas, claro que sí. Pero esto es un negocio de papá. Mire, me molesta mucho esto porque la verdad es que mire que le he predicado esto a la gente y no acaban de entenderlo. Y quieres que la iglesia tenga poder, pero ¿cómo va a tener poder si has negociado la palabra con el dinero del gobierno? Dios no está, hermano, en eso. Lejos está Dios de eso. Vamos al 16. Y dice, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De que tenga oído, escucha lo que la palabra de Dios dice, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y el 18 dice,
Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea que querían callarle la boca con la verdad, con la mentira, porque él hablaba la verdad. Y el 19 sigue diciendo, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, porque Dios habla anticipado las cosas que han de venir y los previene. Y el 21 sigue, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar hasta el 20. Lo importante aquí, para elevar nuestro nivel de fe, entender que Jesús maldijo la higuera y se había secado desde la raíz. ¿Por qué había que secarlo desde la raíz? Porque toda imperfección hay que secarla desde la raíz. Tú no puedes dejar que la raíz de la cizaña crezca en la iglesia. Hay que ir discerniendo lo que es la raíz de la cizaña y la raíz del trigo. El trigo es el que va a germinar y dar buenos frutos, pero la cizaña quiere destruir y chuparse lo que al trigo le corresponde. Esa es la cizaña. Nuestra fe tiene que estar por encima de eso y discernir si lo que está operando en ti es Cristo o es la cizaña. Hay gente que viene a la iglesia diciendo, y usarán estos chavos para lo que dicen. Ah, pero el pastor anda con un Tesla. Sí, porque yo lo he oído en sus oraciones y hablando con la gente. No es que lo escucho, lo oigo en el espíritu. y yo le pregunto, ¿quién puede poner una idea tan errónea como esa? Cuando aquí hay una junta de síndicos que maneja todo lo que es dinero y nosotros los pastores no tocamos ese dinero. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? Y entren por internet y averigüenlo. No me crean a mí, investiguen lo que quieran. Ahí están, mira, ahí está el tesorero para que empiece por él. Y hay otro tesorero secular allá afuera. Para que usted se dé cuenta, hermano. Porque usted que se está perjudicando con esa idea tan errónea, se perjudica usted porque entonces en vez de crecer en todos los ámbitos, se queda miope, ciego, sordo y mudo. Como el endemoniado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mi deber como pastor es llevarle la verdad a usted. Y si yo no le caigo bien por llevar la verdad, pelee con Cristo, no conmigo. Porque yo lo que hago es decirle lo que dice el Señor. Y el Señor me lleva a esa textura es porque es necesario. Marcos 21 al 24 nos lleva a la raíz correcta de nuestra fe. Marcos 11, 21 al 24. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y el 22 sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Fíjense que tener fe en Dios en el original es pistis, y pistis es convicción, confianza, esperanza, es integridad, es seguridad. Tener fe en Dios, es todo eso. Así que es importante tener fe en Dios. Mira, sigue diciendo el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Por qué? Porque es Cristo en usted, no es usted en usted mismo, sino Cristo en usted para hacer la buena obra que Él señaló desde la raíz de origen de nosotros como creyentes. Y fíjense que ninguno de nosotros nos llamamos, sino Él nos llamó, Él nos conoció, Él nos trajo. Porque en la raíz de origen del Espíritu, antes de la creación, tú y yo existíamos en Él. Por eso es todo de Él y para Él y por Él es todo. ¿Lo van viendo? Entonces, esa es nuestra fe realmente. Y mire el 24 lo que sigue diciendo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, no es que me fui a ver internet para después pedir, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjense que es orando, la clave es orar sin cesar.
en todo tiempo. La palabra dice que buscáis mientras pueda ser hallado. Y Dios puede ser hallado todavía. La raíz de nuestra fe está en el origen de la raíz del Creador. Esto es importante entenderlo. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él en nosotros. Ahora, ¿cómo estoy yo con Él? En Él. ¿Cómo yo estoy? Si su presencia está continuamente en mí, ¿por qué yo no estoy en Él? Por eso tenemos que mantenernos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué es eso? Porque Dios no está donde está el pecado. Si tú te arrepientes del pecado, Él te limpia y ya está ahí. Pero tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que vivir en santidad que Él requiere. Si nosotros lo hacemos, entonces nuestro nivel de fe va a entrar en el tercer nivel. Quiere decir que en tu secreto en oración es donde se va a cultivar ese nivel de fe. ¿Ven? Cuando tú entras a ese nivel de fe, entonces tú vas a decir, fulano, ¿no hiciste esto? ¿Quién dijo? No, me lo dijo Dios. Porque Él quiere eso, que tú aumentes el nivel de fe para que tú puedas cumplir lo que Él quiere que tú cumplas. Y se trata de tu bendición. Iglesia, tu bendición. Es tu bendición. Y contigo todo lo demás. Pero ese nivel de fe es el que Dios quiere llevar a la iglesia. El mundo no quiere que tú llegues. Y por eso es que vamos a hablar el martes de la doctrina de Satanás para la iglesia. Dice, esto allá afuera. No, está en la iglesia. Porque se lo permite. Ya sea por falta de conocimiento, sea 4 o 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento o por vagancia. O por las razones que sean. No me interesa. La iglesia no puede permitir eso. Punto y se acabó. Ni lo va a permitir. Mientras yo esté aquí al frente, no lo voy a permitir, hermano. Yo doy todo por el todo, pero que usted aumente su nivel de fe. Y así estaré hasta que Dios me lleve para el cielo. Sí, yo sé que no quieren que yo le diga esto a usted, pero se lo voy a decir porque Dios quiere que usted lo tenga. Así que las enseñanzas van a seguir. Y no las va a detener. Y usted agárrela y venga. Aunque tenga dificultad para guiar de noche, aunque se sienta solo, aunque viva en el callejón Corea. No importa. Usted viene a aprender la cosa de Dios y Dios lo va a guardar. Dios no es loco. ¿Usted cree que Dios no va a saber todo? Dios sabe lo que ocurre hoy, mañana y pasado. Él es eterno. Antes del tiempo, Él es eterno. Antes del tiempo, Él es eterno. Ya Él era. Entonces, ¿qué Dios tú le estás sirviendo? ¿Un Dios de papelito? No. Iglesia, despierta. Es hora de que te desbordes en la abundancia de la obediencia. Para que entonces sean llenos todos tus graneros espiritualmente. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿O no lo dice la palabra? Solamente tenemos que creerlo. Recuerden, con esto vamos a estar cerrando para que la adoración pueda subir. Dios es soberano. Soberano es que Él no se encomienda ni le pregunta a nadie lo que tiene que hacer. Él hace como le dé la gana y siempre es perfecto, bueno y agradable. Es omnisciente, Él lo sabe todo. Es omnipresente, Él está en todo. Es omnipotente, todo lo puede. Y nos ama a nosotros con todo y los defectos que tenemos. ¿Usted se puede imaginar? Y nunca, jamás nos abandona. Su presencia está en las buenas y en las malas. No nos abandona. Y Él vino a salvarnos. Porque en la eternidad Él planificó el tiempo para nosotros que es de bendición. Así que este conocimiento nada más debe darnos a nosotros suficiente paz, gozo y salvación en Él. Y la seguridad de a quién le servimos. La seguridad a quién le servimos. Y sabemos que esto nos va a dar nuestra recompensa. Por lo tanto, debemos estar en una fe que le dirá al monte, échate al mar y el monte se eche al mar.
Hoy tú le vas a decir, ese cáncer se va al mismo abismo sin retorno. Hoy tú le vas a decir, esos demonios que tenían ansiedad y angustia, que no te dejaban vivir en tranquilidad, te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Porque es que no hay nada imposible para Dios. Y Él quiere que la iglesia se empodere de esto. Mire, Jesús da la teoría como hemos hecho aquí. Pero Dios quiere que esa teoría se vuelva una práctica vivencial de todos los días. Y acuérdense, nuestra vida tiene que estar en el orden de la oración. Hoy es ese día de comenzar esa práctica. Ya salimos de la teoría, vamos a la práctica. ¿Cuál es la práctica? Lo que usted está viviendo ahora mismo. Ya sea enfermedad, ya sean circunstancias que no han podido vencer y usted se ha sentido derrotado. Que lo has presentado en oración conforme a su palabra y no has visto resultados. Hoy es ese día de fe. Hoy es ese día donde las tinieblas tienen que desaparecer de su vida. Hoy es día de tú entrar en una dimensión superior a lo que habías vivido hasta ahora. Hoy es día de callarle la boca a las tinieblas. Hoy es día de limpiar tu alma y abrir tus manos sin miedo. Heme aquí, Señor. Haz como tú quieres que haga. Porque no le tengo miedo a nada. Vivo en el temor a ti. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Será tan difícil de poder entender eso, hermano? Si has entendido este mensaje y ustedes están por internet y usted tiene alguna duda, ponga sus manos donde usted tenga la enfermedad. Preséntele al Señor su situación. Preséntele lo que usted tiene que presentarle que ha sido derrotado. Este es el momento de presentarlo al Señor y ponerse de pie y decirle, Señor, aquí estoy. Y no tener miedo a hacerlo. A veces no recibimos por la misma fe del temor del qué dirán. Y que yo me veo, es que tantas veces, es que he orado tanto, y han orado tanto, y me han hecho tanto. No veo resultado. ¿Usted cree que Dios no le interesa que usted sea sano? ¿Usted cree que Dios no le interesa que usted sea libre de ese azote de tinieblas? A Dios le interesa. Pero tu fe tiene que mover la mano de Dios a tu favor. Él no te está pidiendo nada, te está pidiendo fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, búscala, Jorge. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, vete, muévete. Tú le dirías a la montaña, Muévete. muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Este es momento de fe. El que tenga la fe y la crea va a recibir lo que jamás nunca en su vida ha recibido. Este es el momento. Y voy a orar, así que no tenga temor. Dice la palabra que el reino de Dios es para los valientes que arrebatan en el reino de los cielos su bendición. Amado y eterno Redentor, ahí están tus hijos, han recibido tu palabra. Yo te pido, Señor, que sobrenaturalmente tú cumplas tu palabra como tú siempre lo haces en la vida de cada uno de ellos. Ellos han querido elevar su nivel de fe, han creído tu palabra. Los tales son los hijos de Dios. Yo te pido que sobrenaturalmente tú toques las vidas que están en el altar y que están en esos asientos. Tú los conoces. Tú lo conoces todo. Toca, liberta, sana y restaura. En el nombre de Jesús se ha hecho. En el nombre de Jesús. La unción que pudra el yugo. La unción que rompe las cadenas. La unción que liberta al cautivo. La unción que da vista al ciego.
La unción que liberta toda opresión demoníaca. Ahora mismo se va al mismo abismo sin retorno la obra de maldad, porque ellos han nacido de la fe en Cristo, cuya raíz está originada en el mismo corazón del Creador Dios. Dios, nuestro amado y eterno Redentor, toca las vidas a través del Espíritu Santo de Dios, libertándolo, sanándolo y restaurándolo. En el nombre de Jesús, se ha hecho para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido en el nombre de Jesús que les ayudes a bien y que tú le añadas todas las cosas que han de ser para bien para su vida. Que anden en autoridad y poder todos los días de su vida. Sí, Señor. Que donde quiera que pisen territorio, será territorio conquistado. Porque tu presencia será tan fuerte en ellos que la gente vendrá a declarar y a confesar su pecado para recibirte a ti. Porque nada inmundo podrá sostenerse ante tu presencia. Así que yo declaro la palabra como tú me la declaraste hace muchos años a mí. Y todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.